Amigos, en esta oportunidad es la ministra de Educación de Colombia quien ocupa nuestra atención, la doctora Gina Parodi. De una vez, ministra, hablar de infraestructura educativa en Colombia, ¿es todavía un reto, es una realidad o es mitología? Las dos primeras, Henry. ¿Cómo están? Y gracias por invitarme a este programa. Es un reto, y es un reto grandísimo porque nosotros veníamos construyendo 380 aulas, para que la audiencia se lleve una idea, 380 aulas al año. Y hoy, eso más o menos en 4 años serían alrededor de 1.500 para cerrar los números. Y hoy el reto que nosotros tenemos es construir en estos 4 años 30.000. Entonces pasamos del promedio de 1.500 que teníamos a 30.000. Por eso es un reto gigantesco. Pero es una realidad porque ya iniciamos. Iniciamos y ya iniciamos el plan. Comenzamos por la costa pacífica y ahora estamos aquí en el Caribe colombiano. ¿Solamente aulas? ¿Eso va a cambiarle la faz al país o en calidad de educación? ¿Por qué estamos haciendo colegios? Y el Atlántico, que además tiene un cupo de 85 colegios, Barranquilla con 40 de ellos, porque nosotros, y es lo que quiere el presidente Santos, pasar a ser un país de jornada única. ¿Qué significa la jornada única? Significa que los niños pasen más tiempo en el colegio y menos tiempo en la calle. Significa que ricos y pobres en Colombia puedan ir al colegio al mismo tiempo y que los currículos sean con énfasis en matemáticas, en ciencia y lenguaje. Con el solo hecho de que los niños pasen de estudiar por la tarde a estudiar por la mañana, estamos aumentando 1 punto en nuestras pruebas saber y la meta del cuatrienio son 4. Es decir, la jornada única es lo que nosotros nos va a impactar la calidad. Pero ¿cuál era el reto más grande que teníamos en jornada única, Henry? El tema de la infraestructura educativa, el tema de los colegios. No había cómo. No había colegios, entonces Perdón, eso es lo ministra, que vamos a pero crear usted es una ahorita. mujer muy joven. O sea, nosotros Ya no tanto, ya no nosotros tanto. que estudiamos en 2 jornadas, entonces no servimos para nada. Yo creo que eso ha hecho que, a ver, ¿cuándo comenzó la doble jornada en Colombia? Y la triple jornada comenzó en los años 60. Ajá. No solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Eso sí, en los colegios oficiales, creando una desigualdad muy grande porque hoy los niños que pueden pagar un colegio, los papás le pueden pagar el colegio que es de 8 horas, más las clases de matemáticas o de ciencia o de piano o de violín adicionales. Y los que están yendo a los colegios oficiales van 5 o 6 horas y enseguida tienen que salir. Entonces, si nosotros realmente queremos y creemos que la educación es la herramienta transformadora de una sociedad, que es la que iguala a la sociedad, nosotros tenemos que hacer que todos en Colombia estudien las mismas horas. Sí, pero usted me puede llenar este país de salones de clase. Podemos mandar los pelados 12 horas diarias a los salones de clase, pero si no hay quien los forme. Así es. Y los forme bien, no estamos haciendo nada. Entonces, no es solamente salones, es infraestructura, es calidad de vida en esos sitios y calidad de educación. Le estamos quitando la responsabilidad a los padres de familia para entregárselos a quienes, en la formación de sus hijos. Entonces, lo primero es, digamos, entender ese primer concepto es clave. Y es que en Colombia todos tenemos que estudiar las mismas horas de clase. Y que el primer reto que teníamos era infraestructura. Ahora tenemos más retos. Tenemos que ampliar nuestra planta docente, tenemos que especializar aún más nuestros docentes en las 3 áreas en donde estamos haciendo el énfasis, en matemáticas, ciencias y lenguaje. Y la verdad, Henry, es que aquí, si todos queremos mejorar como sociedad, todos tenemos que poner. Los padres de familia también tienen que integrarse al tema de educación. Yo le digo una cosa, ahora que estamos precisamente en televisión, nadie puede reemplazar a un padre o a una madre que le apagan la televisión a su hijo para que pueda hacer las tareas. Nadie reemplaza la voz de una madre que le lee 15 minutos a sus hijos. Entonces, todos tenemos que poner, todos, para lograr lo que ha dicho el presidente, y es que Colombia pueda ser la más educada de Latinoamérica. Hoy, el único país de Latinoamérica que tiene jornada única es Chile. Chile se demoró 15 años transitando hacia la jornada única y hoy nos lleva a nosotros, según lo que establecen las pruebas internacionales, que son las pruebas PISA, nos lleva a nosotros 1 año de escolaridad. Pero a ver, logrando todo esto y convenciendo a los profesores, la mayoría creo que entienden la importancia de la jornada única, pero ¿se les puede pagar más lo justo a los profesores? Claro, primero ya nosotros tenemos este avance que hizo el gobierno nacional, que es pagar 12%
más cuando se termine este cuatrenio, es un aumento paulatino, es decir, la base está 12% más por encima de cualquier colombiano, es decir, si el salario mínimo en Colombia aumentara 3, 4%, por encima de eso se le va a aumentar a los maestros. Lo segundo, y no quisiera aquí lanzar algo que próximamente va a lanzar el presidente, pero es más ingresos con cargo a calidad. Es decir, el presidente en estos días estará lanzando unos incentivos y unos estímulos a los maestros que mejoren la calidad de sus colegios. Yo creo que eso nos cambia completamente el panorama de la educación en Colombia. Pero se va a ayudar, se le va a dar líneas de financiación, de crédito y demás a esos maestros para que logren esos logros y al fin y al cabo lleguen a los topes. Lo tercero, los colegios de jornada única tienen varios beneficios. Aparte de estos estímulos, tienen las maestrías para nuestros docentes. Entonces, realmente son varias estrategias al tiempo las que tenemos que seguir para lograr mejorar la calidad de la educación. Yo creo que el derecho a la educación solo se consagra si es una educación de calidad. A ver, educación de calidad, en sitios con calidad, terminamos el colegio, ¿y para dónde cogemos si no hay universidades? ¿Se está trabajando en ese campo? Importantísimo. Estamos rezagadísimos en calidad. En calidad en la educación superior. Exacto, sí. Le hago como un diagnóstico de cómo estamos. En el cuatrenio pasado el presidente Santos se aumentó la cobertura en 10 puntos. Hoy estamos con una cobertura del 47%, que sigue siendo muy baja. Pero muy alta en expectativas. Porque quiere decir que la mitad de nuestros estudiantes no están ingresando a la educación superior. Nosotros en este momento tenemos una meta que es aumentar otros 10 puntos para que nos acerquemos al 60%. Ahora, ¿con tanta gente en la universidad? ¿Con qué tipo? ¿Con qué tipo? Lo primero es que sea de calidad. Y esto hace una enorme diferencia. O sea, acreditarse en alta calidad, que ha sido la propuesta nuestra, no es un capricho. Es que realmente los jóvenes que están saliendo de las instituciones de educación superior, puede ser técnico, tecnólogo o universidad, que salen de una universidad o de una institución acreditada, tienen un salario más alto, un 63%. Y esa brecha entre el que salió de una no acreditada no se va cerrando en el tiempo, al contrario, se va aumentando. Y lo segundo es que tiene una probabilidad de enganche casi de un 20% más alta. ¿Pero dónde? ¿Sí se genera el empleo al mismo ritmo que se genera tanta expectativa de formación por ejemplo, profesional? En la Universidad Nacional de Colombia, el vínculo laboral es del 90%, es decir, el 90% de los estudiantes que salen de la Universidad Nacional, 90, están ahí mismo accediendo al trabajo. Pero trabajo o a sobrevivir. Trabajo, como usted lo llama. En Colombia está generándose toda una sociedad del conocimiento que lo que está buscando, y eso lo dicen todos los informes, son trabajadores calificados. De ahí la importancia realmente de movernos hacia la acreditación en alta calidad. Ahora, respecto a eso, estamos poniendo todos los incentivos allá. Uno, claro, es nuestro programa de Pilo Paga, que ¿de dónde nace ese programa? Nosotros nos dimos cuenta que alguna parte de los estudiantes estaban teniendo unos puntajes muy altos en las pruebas saber, pero se estaban quedando por fuera del sistema, es decir, no estaban ingresando a la universidad, y dos, estaban ingresando de pronto a instituciones de educación superior que no eran las mejores. Ese programa lo que hace es darle una beca a esos jóvenes, es decir, tratar de generar en Colombia igualdad de oportunidades, diciéndole al joven, usted fue un joven excelente, usted puede entrar a una universidad excelente. ¿Eso es para todo el mundo o para algunos? Eso es para algunos, es decir, este es un programa de becas para 10.000. Para todo el mundo necesitamos que las universidades se acrediten. Le pongo un ejemplo aquí del Atlántico, la Universidad del Atlántico, que ha sido mi obsesión en los últimos meses, para que comencemos a mover esta universidad hacia el tema de acreditación en alta calidad. Estamos en este momento precisamente en elecciones de rector. En una politiquería impresionante. Horrible, yo lo he denunciado, lo he dicho. Sin embargo, he visto hojas buenas de vida. Y lo grave es que ustedes como ministerio, como gobierno, no pueden hacer nada, ¿no? Pues somos parte de ese consejo directivo y ahí tendremos que votar por el mejor. Nosotros tomamos la decisión de no postular candidatos, precisamente porque creo que en Barranquilla, en el Atlántico, hay demasiados. Queríamos que postulara a la gente de acá. Yo haré las entrevistas personalmente a cada uno de los candidatos, que realmente tenga un perfil
que podamos observar que quiere llevar a la universidad a su acreditación. ¿Ustedes vetarían, el gobierno vetaría Vetaría a alguno de estos candidatos? a menos que esté involucrado en un caso de corrupción en el cual no tendríamos solo que vetar, sino que denunciar. ¿Y están dispuestos a ello? Lo hemos hecho en otras partes, incluso de la costa. Ahora, ministra, ¿este tema de la calidad en la educación superior es para vender o es una realidad? ¿Habrá sanciones a quien no atienda este llamado? Nosotros tenemos todo un camino de acreditación a la alta calidad, que se llama el aseguramiento en la calidad en Colombia. ¿Cómo aseguramos que haya calidad en Colombia? El primer paso se llaman los registros calificados. Los registros calificados es como la licencia de funcionamiento. Una institución de educación superior, una universidad, no puede funcionar si no tiene ese registro calificado en sus programas. ¿El hecho es que funcionan? Esto es un mínimo. No funciona. Si funcionan, están incurriendo en estafa. Eso es muy importante. Bueno, si usted misma ha denunciado varias estafas. Si un programa está abierto y no tiene el registro calificado, eso es una estafa. ¿Y ustedes están encima de eso? ¿Responden por lo que hay, sea en realidad lo que ofrecen? Nosotros ¿Como estamos ministerio? encima de eso. Y cuando eso no concuerda, como usted lo acaba de decir, nosotros tenemos la función de inspección y vigilancia que nos permite sancionar gravemente. Ahora, cuando ya es una estafa, eso ya no es del ministerio, Claro, sino de la fiscalía. Exacto. Ahora, ¿cuánto se demora este proceso de acreditación, de calificación, de cualificación de las universidades? Depende. ¿No es muy largo? Depende. Sí, en algunos casos. No es de 6 meses. No, obvio. No es de 6 meses. Pero no puede es de ser 2 tampoco meses, de eternos. Pero sí es de 3 años, sí es de 4 años. ¿Cuánto lleva el país con esto? 23 años. O sea, ¿seguiremos sacando profesionales mediocres, no cualificados? Yo creo que Colombia tiene buenos profesionales, es más, diría que excelentes profesionales, pero que nuestras universidades tienen que mejorar mucho más, como lo tiene que hacer la mejor universidad del mundo, que siempre está en constante perfeccionamiento. Lo bueno que tiene Colombia y que nos están copiando muchos países es un sistema claro por pasos que permite que las instituciones se acrediten. Ahora, acreditarse es voluntario. Lo que pasa es que nosotros como ministerio sí podemos poner los incentivos, como el caso de Pilo Paga solo va a aquellas acreditadas. O sea, una universidad si quiere se acredita, si no quiere no se acredita. Registro calificado obligatorio. Ajá. Es decir, la licencia de funcionamiento, Sí. si no, es ilegal, fiscalía, caso penal. Pero si quiere ir más para arriba, es un proceso voluntario de cada universidad. Lo que pasa es que nosotros estamos poniendo los incentivos, le ponía el caso de Pilo Paga, para que se vayan para allá todos los recursos. Estamos con la ministra de Educación de Colombia. Ya regresamos con ustedes. Esto de la educación es una circunstancia que se vive a nivel mundial y en donde los padres de familia juegan un papel primordial. En Colombia, ¿se ha tenido en cuenta el padre de familia dentro de esa formación de que tanto habla el gobierno Santos? Yo creo que nos ha faltado, y los necesitamos, lo mencionaba yo ahorita, aquí todos tenemos que participar. Hay temas que ni el ministerio, ni la secretaría, ni el alcalde, ni el gobernador, ni el presidente pueden hacer si no son los padres de familia. Hoy, por ejemplo,
los países asiáticos que están de primera en todas esas pruebas PISA y en las pruebas internacionales, el gran reto que están teniendo es involucrar a los padres de familia y creo que es el siguiente reto nuestro. Uno cuando viaja precisamente a esos países se da cuenta de que en esas culturas enseñan a pensar al estudiante. Nosotros enseñamos a estudiar al estudiante. ¿Cuándo cambiamos ese esquema? Estamos ya en una transición, precisamente. ¿Pero con qué si los profesores no aprendieron a pensar? No, sí, hay muy buenos profesores ¿Defendiendo usted a los profesores? Siempre, siempre. Nosotros hoy tenemos muy buenos profesores y yo me recorro el país en los colegios. Por ejemplo, ahorita estaban de vacaciones aquí en la costa y en el resto del país, pero antes de que salieran en vacaciones le diría que el último colegio así en clases que estuve fue en Itagüí, que además está tomando la tecnología como una gran herramienta de acompañamiento al profesor. Lo que está ocurriendo en Itagüí es transformador y está enseñando a pensar a los muchachos. Acabamos de presentar las pruebas PISA a finales de mayo. Vamos a ver, porque esas son unas pruebas que evalúan no lo que se sepa uno de memoria, sino realmente las habilidades para la vida. Es decir, si Colombia está o no enseñándole al estudiante habilidades para la vida. Por eso, pero eso ¿quién lo enseña? ¿El profesor? ¿La casa? Claro, en ese el momento, ejemplo, la dirigencia, ¿quién? En el momento más mágico que yo creo que se produce en la vida de un ser humano, que es esa relación entre el maestro y su clase. Yo creo que en Colombia tenemos excelentes maestros a los que hay que seguir acompañando. ¿El estudiante en Colombia tiene derechos? Tiene derechos consagrados. Yo soy una creyente de algo y es que la educación, el derecho a la educación se consagra en la medida que sea un derecho a la educación con calidad. Si nosotros le quitamos ese apellido, realmente no estamos haciendo la transformación que la sociedad requiere. Nos vamos a un país subdesarrollado todavía como Colombia, con muchos problemas de pobreza extrema incluso. Usted ha recorrido el país ya. ¿Se está trabajando en esos sitios o no hay cómo todavía? Toca, punto. Incluso hemos pensado, y este plan de infraestructura está hecho y diseñado para que cada municipio de Colombia tenga por lo menos un colegio 10. Aquí en la costa atlántica, que hay varios de los municipios más pobres del país se encuentran acá, nosotros con la educación queremos llegar a esa transformación. La mejor forma de salir de la pobreza es la educación, o se lo diría de otra manera, si tenemos mala educación nunca vamos a salir de pobres. Uno habla en los países asiáticos y resulta que allá forman al adulto. Nosotros no estamos formando al adulto, sí. Nos centramos en el... Sí, estamos haciendo programas de alfabetización que tienen varios ciclos, el básico que es enseñar a leer y a escribir, pero ayer, por ejemplo, precisamente en Ciénaga me encontraba con una mujer que está en un ciclo nocturno, en el ciclo cuarto se denomina, en donde ya están viendo álgebra y realmente una comunidad muy entusiasmada con poder estudiar en cualquier momento de la vida. ¿Qué pasó con la televisión educativa que la hubo en este país y está venida menos? Sí, yo creo que tenemos que volver a eso. ¿Y qué programa está usted? En este momento está DirecTV acompañándonos con precisamente un canal solo de televisión educativa y por eso nos están donando televisión para tener unas aulas con televisión educativa. ¿Y eso sí llegará al que lo necesita? Chocó, por ejemplo, está lleno. ¿Cuándo vamos a superar los niveles de pobreza de Chocó, La Guajira? ¿Cuándo vamos a trabajar por esos niños? Ya y hemos trabajado bastante. En La Guajira, empezaron hace unos meses. No, en La Guajira no, ni en Chocó. El gobierno del presidente Santos no lleva meses, lleva años y yo creo que ha centrado mucho en los más pobres. Usted sabe que en este gobierno ya 4 millones de personas han salido de la pobreza y eso nos indica por quién estamos trabajando. En Chocó específicamente tenemos un plan especial con los mejores colegios de Bogotá, que muchos de ellos son los mejores colegios del país privados, que están adoptando colegios oficiales en el Chocó. Y pensaría yo que en la costa atlántica el sitio es La Guajira, donde tenemos que entrar a hacer un plan específico, porque con las comunidades indígenas allá, pues la transformación y el tema cultural hace que todo sea muy distinto. ¿Y qué hay en esa materia? Por ejemplo, en infraestructura, nosotros no podemos construir el colegio 10 que podríamos construir en Barranquilla. Allá nos tenemos que acercar a la comunidad, incluso lo que está siendo referente en esas comunidades indígenas es el agua. Primero el agua, y mire lo bonito, después del agua, el colegio. Los colegios con unas especificaciones dadas por la misma cultura,
y ya estamos en el inicio de 3 para completar este año 11. Ahora, ministra, todo esto, se necesita plata para todo esto. ¿Hay plata suficiente o estamos creando expectativas? En educación tenemos la plata suficiente. Cada anuncio que hemos hecho, lo hemos hecho con los recursos que toca. Usted sabe que esta es la primera vez en donde el presupuesto de educación está por encima del presupuesto de la guerra y esto hace una enorme diferencia. ¿Y va a durar? ¿Va a alcanzar la plata? En educación sí. En educación estamos priorizados, que creo que es lo que tiene que hacer un país. Cuando un país prioriza su educación, prioriza la paz y prioriza la equidad. ¿Qué hay con el Internet? ¿Cuándo tendrá este país Internet para todo el pueblo, para el estudiante? El ministro Molano creo que hizo una gran tarea en lograr tener banda ancha en casi todos los municipios del país. Ahora el gran reto que hemos hablado con el ministro nuevo, con David, es necesitamos que todas las escuelas estén conectadas. En las zonas urbanas la gran mayoría está conectada, en las zonas rurales es el gran reto. ¿Y cómo lograr allá? ¿Cómo trabajar ahí? Trabajando de la mano con Mintic. Yo creo que ese es un indicador que ellos tienen, que es lograr que en las zonas rurales, por cualquier vía, podamos conectarnos. Cuando uno habla de educación, cuando habla con un ministro, cuando habla con los profesores, con los secretarios de educación, todo el mundo se centra en la formación profesional, en la parte universitaria. Un país que no tiene una tecnología sólida, de futuro, de punta, no va a ninguna parte. Comparto completamente eso. Y por eso nosotros introdujimos en el Plan Nacional de Desarrollo, que es una ley, un cambio trascendental en este sentido. Y es que Colombia, el gran marco, va a ser el sistema de educación terciaria. Hoy la educación que nosotros tenemos después del colegio es una educación excluyente, de alguna manera estigmatizante y como con falta de estatus. ¿Por qué? Porque si usted piensa, tenemos como dos bloques, uno que tiene el profesional, que puede hacer una especialización, que puede hacer una maestría, que puede hacer un doctorado, y por acá los técnicos y tecnólogos. Por ejemplo, un soldador en Colombia no tiene la oportunidad de hacer su maestría en soldadura de petróleos, sino que se queda acá. Entonces, lo que creamos con el sistema de educación terciaria es la posibilidad de que este sistema pueda ser completo, puedan tener maestría, puedan tener especializaciones, pero además se puedan cruzar. Esto va a necesitar el apoyo del sector privado muy grande, porque esto va acompañado de algo que técnicamente se conoce como el Marco Nacional de Cualificaciones, que en últimas es que comencemos a pensar en las competencias que una persona requiere y no solo en el título. Se lo pongo claramente. Uno de los mejores tecnólogos que yo conozco está aquí en Barranquilla, incluso en algo que hemos denominado gestión de procesos. Y trabaja en una empresa destacada, le va muy bien, era del SENA y además fue premiado con una beca por su excelente desempeño en el trabajo, pero en general los empresarios piensan que quien puede hacer la gestión de procesos es un ingeniero industrial. Entonces tenemos y ganan como ingeniero industrial y como técnico. Tenemos que comenzar a cambiar esa mentalidad y es realmente la academia comenzar a formar con las competencias que el sector necesita, el sector privado o el sector industrial, y realmente el sector privado darse cuenta que tenemos gente muy buena, muy especializada, con las competencias que ellos requieren. Y así todo se transforma. Esto se hace con el SENA. Se hace con el SENA, pero nosotros... Con las instituciones tecnológicas Así en el país. ¿Están ustedes detrás de ellos apoyándolos? Exactamente. ¿Dándole el estatus que necesitan? Esta transformación a un sistema de educación terciaria y no solo de formación universitaria es lo que nos va a permitir generar un nuevo estatus. Apenas estamos comenzando, la ley acaba de ser aprobada precisamente esta semana que entra, o sea, la próxima semana, haremos el primer lanzamiento de lo que significaría para Colombia este sistema. Es que uno, por ejemplo, estuve en Reficar, la refinería aquí en Cartagena, y un chileno, operador de grúa, gana 14 millones de pesos. Y el mismo operador de grúa, de la misma grúa, pero colombiano, gana 3,5. Bueno, esas son las cosas que tenemos que transformar, desde la educación con el sector privado. ¿Y el sector privado, cree usted, está dispuesto? Vamos a comenzar con 2 sectores que ya dijeron, queremos ser los pilotos de ese cambio de mentalidad que ustedes están proponiendo. El sector financiero y el sector de las TICs. Y yo creo que cuando se va viendo los resultados, todos nos vamos montando. Ministra, este es un país técnico, agrícola, industrial. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que este país es un país que se está convirtiendo en un país de servicios. Bueno, Barranquilla,
Claramente nos muestra que es una ciudad de servicios. Pero el mayor porcentaje somos campesinos y queremos ser lo que no somos. ¿Ustedes educan campesinos también o esos están excluidos? Y lanzamos esta semana o en estas próximas semanas unas becas con el Ministerio de Agricultura, precisamente para que el campo, que es lo que pide todo el mundo industrializado, lo que nos está pidiendo a Colombia son alimentos. Y nosotros podemos ser una gran despensa. Lo somos, pero no queremos. Si tecnificamos, si se vuelve lleno de conocimiento. Así que la próxima semana tenemos, la próxima semana no, pero en las próximas semanas un lanzamiento de becas precisamente con el sector agrícola de Colombia. Pero eso no es solamente con becas, eso son con líneas de crédito, Además, también acompañamiento del sector Lo que a mí privado. me corresponde es las becas. Pero usted tiene mucha ascendencia a nivel Sí, del gobierno nacional. Pero me toca salirme del ministerio y quiero seguir enfocada en la educación. ¿Se puede decir que en Colombia a la mujer se le tiene en cuenta en la formación? Todavía tenemos diferencias cada vez menores, pero todavía yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo. ¿Por qué? Son cosas que pasan en los países en donde los hombres adquirieron muchos derechos primeros que las mujeres. El derecho a educarse fue un derecho que se adquirió apenas en el ¿O las siglo mujeres no han pasado. reclamado sus derechos? Yo creo que Nosotros siempre somos los malos. ¿Por No, qué? ¿sabe que yo no creo eso? Entonces, Pero digamos, lo que muestra la historia, ¿qué es? Lo que muestra la historia es que en Colombia y en muchas otras sociedades, probablemente en todas las del mundo, los hombres adquirieron derechos primeros. Los hombres en Colombia estudian ¿desde qué año? en Colombia nos forman las mujeres, las mamás. Bueno. Y nos siguen mandando toda la vida. Y nosotros ¿Estudian somos los desde malos. desde qué año? ¿Quién? ¿Yo? Los hombres. Los hombres, desde que nacemos estamos estudiando. Desde el siglo XIX tienen ese derecho. Las mujeres casi que un siglo y medio después adquirieron el derecho a estudiar. Entonces esto hace que las sociedades hayan tenido un rezago y lo que tenemos que hacer poco a poco, y ya se está logrando, es lograr impulsar para que las mujeres y los hombres estemos en igualdad de condiciones. Ministra, por último, ¿el bilingüismo será realidad en este país? Barranquilla se va a aproximar más rápido que el resto del país. De hecho, este domingo llegaron 200 gringos, como les decimos acá, y buena parte de ellos los vamos a focalizar en Barranquilla. ¿Pero va para el resto del país? Va para el resto del país, no tanto como para ciertas regiones. Comenzamos a focalizar para poder producir resultados en ciertas zonas del país y después replicarlos en el resto de Colombia. Para terminar, ¿el profesor en Colombia debe ser una persona respetable, reconocida? La más. El docente en Colombia es el centro de la transformación, el centro de la educación, el centro de la educación integral. Y por eso no solo debe ser reconocida, sino, como usted lo decía, el profesional más respetado. Ministra, muchas gracias. Gracias. Gina Parodi, ministra de Educación en Colombia. Feliz noche.